estamos entonces creciendo en el conocimiento del Espíritu Santo. Creciendo en el conocimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo esta semana. Entonces, déjeme puntualizarle algunas cosas. Marcos capítulo 3. No, espérese. Tenemos pendiente algo. Juan capítulo 16. Hay tanto de qué hablar del hermoso, precioso, maravilloso Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo número 16. Versículo 4 en adelante. Juan 16, 4 dice la palabra: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí quedamos ayer, ¿no? Dijimos que tu mujer no puedes convencer ni a tus hijos ni a tu esposo. Tu varón no puedes convencer ni a tus hijos ni a tu esposa. No, tu hijo no puedes convencer a tus padres. El que lo convence se llama el glorioso, el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entre menos nos metamos nosotros es mejor. Entre menos intervengamos nosotros ahí con consejos bíblicos y con trataditos y con avisitos por ahí y escritos detrás de las puertas, junto al desayuno. No, hermano, a veces el cristiano, sin entenderlo, llega a desconfiar tanto de la obra del Señor que se vuelve un tropiezo, porque la obra es del Señor, la obra es del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo cree o no? Eso es. Entonces dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado está en no creer en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es justo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya Satanás ha sido juzgado. Está aquí todavía en medio de nosotros por el derecho que Dios tiene, óigame, y la determinación que Él tomó de no obligarnos a hacer lo bueno solamente. Porque si el Señor hubiera quitado de en medio del huerto del Edén, hubiera quitado el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces nos habría obligado a vivir para el bien solamente, para el bien. Y no puede decir alguien que tiene libertad si la única opción que tiene es de hacer el bien. No, ni es meritorio que usted estuviera aquí si junto con usted que viene, los que no vienen, también no tuvieran otra opción sino de hacer lo bueno. Ya. Pero Satanás ya ha sido juzgado, está en medio de nosotros porque él se ganó el derecho a estar en medio de la humanidad al tentar a Adán y Adán haber aceptado esa tentación y haberle entregado voluntariamente el derecho que Dios le dio a él como espíritu encarnado. Así que el versículo número 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? Le recomiendo que usted pida el estudio del Espíritu Santo, que son muchos audios, entre ellos los 4 nombres del Espíritu Santo y los 7 Espíritus de Dios. Así se llama el estudio. Los cuatro nombres del Espíritu Santo y los 7 Espíritus de Dios. Eso nos amplía un poquito el conocimiento que debemos tener sobre el Espíritu Santo. Ahora, si tiene espacio en su teléfono o tiene una memoria USB, pues dígale que le pongan todos los audios del estudio sobre el Espíritu Santo. No hay problema, esos son bastantes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre.
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Póngale cuidado a esto, mi hermano, mi hermana. Cuando la iglesia no entiende estas verdades, cuando no se le enseña a la iglesia estas verdades, entonces muchos cristianos con la comezón de oír, con el deseo de saber qué va a pasar con ciertas cosas, entonces termina en una congregación de profecía al oído, sin necesidad. Allá lo engañan, allá lo enredan, pero aquí me está diciendo la Biblia que el Espíritu de Dios te hace saber a ti, me hace saber a mí las cosas que han de venir. Le cuento algo que Dios me permite contarle. Siempre que el Señor me va a mover de un lugar para otro, aproximadamente un año antes me lo dice. Y yo se lo digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, y todos ya se dan cuenta, todos se dan cuenta. Y esperamos el día que lo haga. No sabemos cómo lo va a hacer, de qué manera, cuándo, pero hemos aprendido que el promedio es como un año después de que el Señor nos lo dice. Y yo no se lo pregunto, pero cuando le he preguntado cosas, también me las ha dicho. Porque la Biblia es verdad. ¿Qué fue? La Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. No necesitaríamos, hermano, andar por ahí enredándonos, poniéndole el oído a falsos profetas, porque ya la boca de Dios no son los profetas, ya no es como en el Antiguo Testamento, no. Ahora la boca de Dios se llama Jesucristo el Señor, su palabra y el Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Entonces, bueno, dele la gloria al Señor. Es hermoso el Espíritu de Dios cuando nosotros tenemos presente al Espíritu de Dios, lo apreciamos, lo valoramos, lo tenemos en cuenta, lo tenemos presente, le hablamos, le decimos aquí estoy, ayúdame. Dios mío, Él es tan hermoso, tan lindo, que todas las cosas, hermano, que puedan suceder, Él está siempre allí poniendo como un guarda para que a usted no le llegue por sorpresa absolutamente nada, absolutamente nada. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, porque está hablando con Él constantemente, le puede pasar algo imprevisto y usted no reacciona de una mala manera. No. Es como que usted ya estuviera esperando eso y usted reacciona con aplomo, reacciona con madurez, con tranquilidad. Pero cuando uno anda por ahí, en medio de las emociones, en medio de lo que pasa, atento a las cosas, dejándose angustiar, desesperar, pasa algo y puede ser que usted y yo reaccionemos con vulgaridades, con reacciones toscas, vergonzosas. Claro, porque usted y yo en los momentos de improviso, escúcheme, en los momentos repentinos, en los sucesos repentinos, no vamos a reaccionar como usted y yo queramos, no, vamos a reaccionar de acuerdo al depósito que haya en su vida y en mi vida. ¿Está entendiendo eso? Así que a alguien se le atraviesa, alguien va por la calle en su automóvil y se le atraviesa a otro, le da un susto tremendo y ese susto le dispara la ira, abre la ventanilla y saca la cabeza y le grita, y después que le grita, voltea a mirar al carro, al automóvil de enseguida y le dice: hermano, Dios lo bendiga, y después de que usted dijo una cosa fea, porque la reacción fue así. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted tiene una continua comunión con Él, algo le pasa de improviso, tiene que frenar y Padre bendito, gracias a Dios no lo toqué, gracias a Dios no le hice nada a esa persona. Y si alguien lo toca, usted se baja a ver qué le pasó al que lo tocó. Claro, hermano, que alguien llegó y le golpeó el automóvil. Usted ve que no hay peligro, que se puede bajar. Usted se baja a saber qué le pasó al otro, no a decirle: mire lo que me hizo al carro. No, a usted le interesa es el ser humano, que ese ser humano no se haya dañado, no se haya herido. Pero eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo te puede decir qué va a pasar mañana. Infinidad de momentos, infinidad de veces. Cuando yo quiero saber qué va a pasar el día de hoy, yo se lo pregunto al Señor. Y el Señor, casi en la gran mayoría de las veces, no todas, debe ser, no, yo lo sé. A veces no hay necesidad de que Él me muestre qué va a pasar, pero en la gran mayoría de las veces Él me muestra lo que va a pasar, y así como Él lo dice, así como Él me lo muestra, así sucede, porque la Biblia está diciendo, yo no me lo estoy inventando, ni es una nueva doctrina, la Biblia está diciendo
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no te dejará engañar, no te dejará tomar malas decisiones, Él te guiará a toda la verdad, a las cosas que a Dios le agradan, a las cosas que a Dios le gustan, a lo que te va a traer a ti beneficio. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si alguien conoce el futuro, es Dios. Nadie más conoce el futuro como lo conoce el Señor. ¿Sabe qué hacen las profecías al oído? Ponen un diseño en la mente del ser humano, y ese diseño, cuando el ser humano lo cree, empieza a caminar hacia ese diseño y por eso se le cumple. Como lo cree, entonces empieza a buscar ese diseño, a temer a lo que le dijeron. O si es algo bueno, empieza y se endeuda y dice, al final el Señor me profetizó que iba a ir a España y fui, pero ¿cuánto le quedó de deuda? Fue usted, el Señor no lo llevó. Y cosas por el estilo. Dice la Biblia, versículo 14, allí mismo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Algo muy importante para entender, yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo entiende, que está consciente de eso. El hecho de que el Espíritu Santo haya hecho morada en ti y en mí, significa que el Dios Todopoderoso, Padre e Hijo, y el Espíritu Santo están contigo y están conmigo. Tomó de Cristo, tomó del Padre y vino a hacernos saber todas las cosas que son necesarias para vivir un evangelio diferente, un evangelio distinto, un evangelio efectivo. Hola, ¿qué pasó? Voy entonces a pasar, vamos a avanzar porque el tiempo es hermoso. Quiero confirmarle algunas cosas. Marcos 3, del 28 al 30. Marcos, capítulo 3, del versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor. De cierto, Marcos 3, 28, 29 y 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué le leo lo que ya le leí anoche? Para confirmarle lo que le dije anoche, uno de los dos motivos, una de las dos razones, una de las dos formas que se tiene para blasfemar contra el Espíritu Santo, versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Cuando usted dice que un hijo de Dios, un portador del Espíritu, no, usted no dice eso, no. Cuando una persona dice, y pienso en los ministros que hablaban con tanta ligereza en otro tiempo, cuando cualquiera de nosotros, incluyendo los ministros, le dicen a un hijo de Dios, hijo del diablo, están diciendo que en él mora Satanás. Y como no es verdad, como el que mora es el Espíritu Santo, entonces están ofendiendo, están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Cuidémonos, hermano. Mire, es tan adecuada, es tan precisa la recomendación que hace Pablo en Romanos capítulo número 12, donde dice, no maldigáis, sino bendecid, bendecid y no maldigáis. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno maldice a alguien, se está maldiciendo a sí mismo. Claro. Y cuando yo le digo a alguien hijo del diablo, yo me estoy arriesgando a ofender, a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Porque por eso, mire lo que dice la Biblia, porque decían que él tenía espíritu inmundo, que el Señor Jesús tenía el espíritu inmundo, tenía un espíritu inmundo. ¿Y qué tenía el Señor Jesús dentro de sí? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y entonces es bueno tener cuidado con eso. Que porque no me parece que la manifestación del hermano sea de Dios, y entonces decimos, es un espíritu inmundo. Tenga cuidado. Si no está seguro, si Dios no se lo dijo, es mejor guardar silencio. Nosotros en la vida cristiana tenemos que saber que en lo espiritual somos ignorantes hasta que el Espíritu Santo nos muestre la verdad de la situación que está pasando con una persona o en un lugar. Mientras que no tengamos discernimiento de espíritus para saber qué es lo que se mueve en una persona, es mejor guardar silencio. Es prudente guardar silencio, porque uno no sabe
que diga de una persona, uy, eso no es de Dios. Si no es de Dios, es del diablo, o puede ser humano. Pero, uy, eso no es de Dios, eso es del diablo. Ah, sí. Entonces, ese hombre, esa mujer es portadora de un demonio. Cuidado. Continuamos. Otra cosa para aprender. Se habla mucho del crecimiento espiritual, o se hablaba mucho. Pastor, ore por mí por crecimiento espiritual. Pastor, pido oración para que el grupo de intercesión ore por mí por crecimiento espiritual. Quiero crecer espiritualmente. Dice Juan capítulo 3, el Evangelio. Juan capítulo número 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. En ti vino a morar el Espíritu Santo completico. En ti vino a morar el Espíritu Santo con todo y el fruto. Con esas 9 virtudes del fruto del Espíritu, vino a morar en ti completico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ignora lo que está diciendo? Uno dice, ore por mí por crecimiento espiritual, como si el Espíritu mío o el Espíritu Santo hubiera llegado a mi vida chiquito, niñito, o solamente llegó un pie, o solamente llegó parte del tronco. Entonces hay que orar para que crezca ese espíritu allá adentro. No es así, no es así. No existe madurez espiritual, y bueno, ya ese estudio lo hicimos. Existe tal llenura del Espíritu en una vida cristiana, en un hombre cristiano, en una mujer cristiana, que ese Espíritu, el Espíritu Santo, fortaleciendo nuestro espíritu, está gobernando el alma, gobernando las emociones. Eso es madurez, pero la madurez viene en el alma. La prudencia, la sensatez es según el temperamento que usted y yo tengamos, porque somos gobernados por el Espíritu. Eso es. Entonces no hay crecimiento espiritual, no. Hay crecimiento en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, eso sí. Y en la medida que usted y yo conocemos a Dios y entendemos su palabra, entonces somos gobernados. Aún el alma, las emociones, los pensamientos son gobernados por ese conocimiento de Dios, por ese entendimiento de su palabra. Ahora el diablo no me va a meter un dardo como me lo ponía antes de yo conocer que Dios es bueno y que en Él no hay sombra de mancha ni variación, que en Él no hay nada malo. Ahora no puede. Antes, cuando yo era más ignorante, entonces sí. Cuando yo ignoraba más cosas del Señor, cuando lo conocía menos, entonces podía ser que algo me salía mal y yo decía, ¿será que Dios no me ama? ¿O me ama un poquito menos que al otro? ¿Será que Dios no me ha perdonado del todo? ¿Será que todavía tengo que pagar más cosas? ¿Todavía tengo que llevar las consecuencias del pecado pasado? ¿Será eso? No, ya no. Y yo lo comparo con esto. El mundo físico es un ejemplo del mundo espiritual. ¿Cuándo ha visto que para que un niño crezca haya que orar? No, dele alimento, ¿sí o no? ¿O usted qué dice? O nos traen los niños aquí para que, hermano, ore por crecimiento del niño. Padre, Señor, que esos huesos crezcan ahora, Padre, que esos músculos. No, dele comida. Igual al cristiano. El crecimiento en el conocimiento de Dios es: coma palabra, entiéndala, léala, recíbala, escudriñela, y entonces va creciendo en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. En eso sí tenemos que crecer. La Biblia lo dice: creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Eso es, te quería decir eso. El Espíritu no crece, el Espíritu Santo está enterito dentro de ti. Hola. Le había hablado de algunos textos bíblicos, pero no me gusta decirle la Biblia dice y no leerle los textos. ¿Sabe por qué? Por amor de las personas que no conocen la dirección de lo que hablé. Entonces le quedé viendo Hechos. El Espíritu de Dios habla en el Nuevo Testamento, habló en el Antiguo y habla ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, en el tiempo del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo número 11. Hechos 11 y 12. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Quién le habló a Pedro para decirle, vaya tranquilo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Capítulo número 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Quién le habló a los seres humanos que habían allí? Saulo y todos los demás. El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Habla el Espíritu de Dios. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, tan lindo que es el Señor y su palabra. Dice claritico, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él mismo les habló, el Espíritu de Dios les habló, así como nos habla a usted y a mí y no lo escuchamos. Bueno, ya empezamos a escucharlo, ¿sí o no? Ya empezamos a escuchar. ¿Quiere escucharlo? Haga el ejercicio, pregúntele y quédese callado. Y note de qué manera el Señor le responde. Hermano, mire que este tiempo de preparación, todo tiempo, para usted y para mí es tiempo de preparación. Todos estos 18 años, que es un tiempo muy corto en el ministerio. Yo llevo 18 años, 21 de cristiano, 3 solamente en la banca. Pero en estos 18 años es el Señor el que me ha dicho, Héctor, mira. Y yo miro y no veo nada. ¿Qué miro? Te voy a mostrar algo. Mira. Y yo me quedo mirando y no veo nada. ¿Qué me vas a mostrar? Cuando me muestra cosas que me llevan a aprender. Un día en Palmira estábamos en una campaña de restauración espiritual. Estaba ministrando el pastor y yo estaba ayudando allí. Éramos de la alabanza, todavía teníamos el grupo de restauración con mis hijos y con los hermanos de la alabanza. Y en el momento en que está ministrando en oración, el pastor grita por ahí a una señora y tira con patadas y todo, tira asientos para lado y lado. Y empezaron a reprenderle los demonios a esa mujer. Y yo me voy a ir, me voy porque ya no me necesitan ahí. Voy a traer algo y el Señor me dice, vuelve y mira. Yo me devuelvo y miro y veo una mujer dando pata, gritando. El que se dejaba le cogía el pie y lo quería tumbar. Y yo miro, no veo nada. Le digo, ¿qué miro? Y me dice, te voy a mostrar lo que opera en ella. Entonces ya había aprendido que según la palabra, en una persona puede estar, en un momento de esos, puede estar operando o el Espíritu Santo, o el espíritu de un demonio, un espíritu inmundo, o el alma de la persona. Entonces yo miro y no veo nada. Y 4 hermanos la toman y se la llevan para el salón de liberación. Y el Señor me dice, ve y mira. Y yo me voy detrás. La entran en el salón de liberación y ella está gritando. Y es una mujer que tiene un pantalón, un jean, y está dando patadas. Y yo le digo, Señor, eso parece un demonio. Y me dice, mira. Y cuando estoy mirando, ella gritando así, ¡ah! El pantalón se le estaba bajando y ella, ¡ah! Y con eso, inmediatamente me di cuenta que ella estaba consciente y que era su alma. Entonces yo le pregunté, ¿y qué le pasa? Me dijo, quiere llamar la atención. Es su alma necesitada de atención. Entonces me le acerqué, eso no se le podía arrimar a nadie. Me le acerqué al oído y le dije, mujer, no finjas estar siendo atacada por un demonio. No le des lugar a un demonio. Y se quedó quieta inmediatamente. Me levanté de ahí y le dije a los hermanos de liberación, déjenla quieta, que ahora se levanta tranquila. Y me fui. Cuando terminó el culto me andaba buscando. ¿Quién fue el que me habló? ¿Verdad, pastor, que usted me habló? Y entonces le hablé de sanidad interior. Porque hermano, mire,
Si a la iglesia, a usted y a mí, no nos dirige el Espíritu Santo, ¿quién nos dirige? ¿Quién? ¿Nuestra alma, nuestras emociones, nuestro punto de vista, nuestra percepción humana? No, 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 no. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de decirle al Señor, Señor, diríjame usted, hábleme, yo quiero que usted me hable, que me ayude, que me dé instrucciones, que me muestre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Aquí está la prueba. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oiga, si nos tocara a nosotros, escúcheme, si dijéramos, vámonos a evangelizar de aquí para abajo, para el Cauca, y alguno de nosotros le dijera a la cuadrilla, al grupo de evangelistas, venga, el Señor me habla y me dice que no nos metamos allá. ¿Cuál? ¿No nos creen? ¿Cuál? No, nosotros vinimos a evangelizar y evangelizar es de Dios y hay que evangelizar a todos. No, pero espérese que el Señor me está diciendo que allá no le creen. Flojo, ¿qué? Si usted sí quiere. Por eso no somos, por eso no éramos efectivos, porque hacíamos las cosas según nuestra intención, según nuestro propósito, según nuestra voluntad, no con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ahí le dejo. Vamos a entrar rápidamente en los 3 pecados que podemos cometer contra el Espíritu de Dios. Ya ayer le dije que el pecado de blasfemia no lo podemos cometer. Los que hemos nacido de nuevo y somos portadores del Espíritu Santo, casa de Dios, templo del Espíritu de Dios, nosotros somos impedidos por el mismo Espíritu Santo a ir a blasfemar contra Él. No se preocupe, usted no lo puede hacer. Ese pecado no es para nosotros. Pero hay otros pecados que podemos cometer los cristianos, los hijos de Dios, contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Efesios 4:28 en adelante. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un pecado que podemos cometer, se llama contristar el Espíritu Santo. La palabra contristar usted la encuentra en la concordancia en el número 3076 del griego. Y dice, afligir, estar triste, angustiar, causar tristeza, entristecer, molestia, dolor. Eso le podemos causar nosotros al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos comportamos carnalmente, cuando nos comportamos con ira, con pleitos, con contiendas, cuando empezamos a hablar palabras groseras, palabras necias, que vivimos como seres humanos naturales, que porque me dio rabia, porque como el que no es sano emocionalmente, escúcheme, el que no es sano emocionalmente puede tener todo el deseo de vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, puede tener toda la intención de portarse como un hombre, como una mujer en el espíritu, pero la demora es que le tocan la herida, la demora es que le tocan la llaga, la demora es que le tocan esa ofensa del alma y se le olvida todo. Se activa en ira, en mal genio, y ya con mal genio cualquier cosa puede suceder. Empieza a pleitear, empieza a discutir, empieza aún a insultar, aunque después esté diciendo, ay mi amor, perdóneme, yo no sé qué me pasó, es que usted me hace dar mal genio, es que usted me hace dar ira. Esas personas que viven en la carne, escúcheme, esas personas, y vivir en la carne es eso, vivir de acuerdo a unas emociones heridas, a unas emociones lastimadas. Las personas que viven en la carne contristan al Espíritu Santo de Dios, porque reaccionan de una mala manera al tener unas emociones afectadas. Las emociones no son pecado, el problema es que esas emociones nos llevan a un extremo que ya se llaman obras de la carne. El enojo es una emoción, pero la ira
es una obra de la carne. El deseo sexual es una emoción, pero la fornicación o el adulterio es una obra de la carne. Eso es. El estar irritado contra alguien es una cosa, es una emoción, la irritación. Pero entonces el pleito y la contienda, y entonces ¿qué? ¿Y usted me cree bobo a mí o qué? ¿O qué le pasa? Eso ya es una obra de la carne. Y eso es lo que contrista al Espíritu de Dios. Usted lo lee, lo va a estudiar en su casa y se va a convencer de que contristamos al Espíritu Santo. Y contristar es afligirlo, ponerlo triste, angustiado. ¿Sabe por qué? Pablo dice en sus propias palabras: me temo que he perdido el tiempo con ustedes. Así es el Espíritu Santo cuando ve que Él nos redarguye y no lo escuchamos. Él nos muestra, Él nos inquieta, nos hace acelerar el pulso cuando vamos a hacer algo malo y no le ponemos atención, sino que vamos al enojo, vamos al pleito, vamos a la contienda, y ya llevamos años en el Evangelio. El Espíritu de Dios se va entristeciendo, se va desactivando en la persona. Dice angustiar, causar tristeza, entristecer, molestia, dolor. Ese es uno de los 3 pecados que podemos cometer. El siguiente, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 15, 16, 17, 18 y 19, para que sepa en dónde desemboca esto. 15, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Oiga lo que está pasando. Entonces de pronto no está airada esa persona, de pronto está calmado, pero ¿sabe qué? Está pagando mal por mal. Se está desquitando del que le hizo algo. Está vengándose, tomando venganza. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. La persona que siempre, que en todo momento está como evocando el pasado, como melancólico. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, o sea, mantenga conectado con el Espíritu de Dios, mantenga hablando con Él, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Apagar al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Cuando una persona empieza a medirle la oportunidad, la caída a su esposo, porque se molestó con su esposo, y entonces espérese y verá que yo le mido el tiro para desquitarme de él, y empieza a acomodarlo y empieza con paciencia a buscar cuándo le va a decir: pues mire a ver qué va a hacer porque yo, y se desquitó. Está apagando, como quien apaga la vida, el latir de alguien. Entonces, apagar en el 45:70 dice extinguir, literal o figurado, apagar. Sí, tremendo, ¿no? Extinguir. ¿Sabe qué? Termina el Espíritu de Dios por no volver. Está ahí, pero ¿sabe qué? No vuelve a manifestarse, no vuelve a inquietar, no vuelve de ninguna manera a estorbar a ese cristiano. Y eso sí es peligroso, hermano. Eso sí es peligroso. Porque el apagar al Espíritu es el paso anterior, no, más bien el paso siguiente, después de que un cristiano permanece desquitándose de otro, viviendo con nostalgia el tiempo presente, diciendo: me acuerdo cuando estaba en el mundo, lo que hicieron los israelitas. ¡Ay! Egipto, tan rico que era Egipto. Uy, esas ollas de carne que comíamos. En cambio, mire, este pan liviano que comemos ahora aquí en este desierto, el maná, el espíritu se apagó. Se les convirtió en enemigo. Lea y verá que se les convirtió en enemigo y peleó contra ellos. El paso siguiente a apagar el espíritu, escúcheme, es que viene un espíritu de mentira y le hace creer a un cristiano que la mentira es verdad. Ya que no creyeron al amor de la verdad, ya que no determinaron perdonar en vez de
ejercitarse en la venganza, entonces ahora viene un espíritu de mentira y le hace creer la mentira a aquellos que no creyeron a la verdad, al amor de la verdad para ser salvos, y eso está en segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, la tarea es que lo busque para que avancemos. Tercer pecado que usted y yo podemos cometer contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo número 10. Vamos a leer desde el versículo 26 para que nos demos cuenta. Hebreos 10, 26. Para que nos demos cuenta qué causa ese pecado. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta. Mire esto, el pecado está entonces en que conociendo la verdad, conociendo qué es pecado, algún cristiano, ni usted ni yo, algún cristiano se siente y diga, bueno, mañana no está mi esposa y se va a quedar la hermanita de mi esposa, o la vecina de enseguida se va a quedar sola también. Yo voy a hacer esto, aquello y lo otro, y voy a buscar el espacio y el tiempo, y voy a hacer todo lo necesario para que mi esposa se demore en su diligencia y yo tenga tiempo, dice ese hombre, yo tenga tiempo de seducir a esa mujer. Él planeó, él diseñó el pecado. Conociendo la verdad, conociendo que eso se llama adulterio, él sencillamente planificó todo para cometer el pecado. Entonces, si usted lee el versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí está, que el Señor nos guarde, porque errores cometemos todos los días, pecados cometemos todos los días, pero no lo hacemos planificados, no lo hacemos planeando hacerlo y diciendo, listo, yo voy a ver cuándo se descuida el que tiene las llaves de ese cajón para abrirlo y sacar una platica y nadie se da cuenta. Y entonces hago apagar las cámaras y entonces eso es planear. Y el que planea se ejercita. Y el que se ejercita entonces con conciencia, con plena conciencia, decidió pecar. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó con el que pecó voluntariamente? Y la palabra voluntariamente es con intención, intencionalmente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda? Una horrenda expectación ¿de qué? Consecuencia. Viene la consecuencia. Viene el resultado terrible de ese pecado voluntario. Viene la consecuencia, juicio y hervor de fuego. El hervor de fuego, hermano, es la consecuencia tan terrible que queda después de un pecado voluntario. Mire, yo veo como los jovencitos, después de muchos años en una iglesia tal, terminan fornicando. Sí, terminan fornicando. Y como no hay una clara enseñanza en cuanto a eso, en un 90% a los jóvenes que fornican en la iglesia cristiana, que están allí en el grupo, en el otro grupo, y entonces que el noviazgo y entonces ¿sabe qué? Fornicaron. Van donde el pastor y le dicen, pastor, mire que es que nosotros caímos. Esa es la palabra bonita, ¿no? De fornicar, caímos. Y en un 90% la solución que da el pastor es esta.
es mejor que se casen. Porque la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Él le ve la solución al pecado que se cometió, no lo que dice la Biblia, sino cásense. Como si la Biblia dijera, el que fornica y se casa alcanzará misericordia. Déjeme recordarle que la Biblia no dice eso. La Biblia en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y ellos se casan, le dijeron al pastor, no le dijeron a nadie más. Entonces, ¿sabe qué? Casémonos. A veces ni siquiera al pastor se lo dicen a nadie, sino que estuvieron ahí comiéndose las 11 antes del recreo. Y se casaron y ellos piensan que están impunes porque nadie se dio cuenta. Y que casándose solucionaron el problema de la fornicación. No, la Biblia dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿sabe qué? He conocido demasiados muchachos que se casaron sin decir nada, sin confesar su pecado, sin arrepentirse, sino que dijeron, no, como nos íbamos a casar, justo es que disfrutemos del sexo antes de casarnos. ¿Y sabe qué? Después de casados, ¿sabe qué pasa? Ese espíritu inmundo de inmoralidad sexual lo lleva a él o la lleva a ella a adulterar. Escúcheme. En otros casos, ese pecado que sellaron con un matrimonio sin haber confesado su pecado, sin haberse apartado, practicando el pecado de la fornicación, entonces ¿sabe qué? Se va en contra de los hijos, le daña a un hijo, le daña la salud a ese hijo que fue engendrado. Cosas terribles. Esa es la horrenda expectación de fuego, de juicio y de hervor de fuego que devora al que peca voluntariamente. Pero como estamos hablando del Espíritu Santo, entonces dice el versículo número 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta, la palabra afrentar, del 1796, en el 1796 del griego dice, insultar, ejercer violencia, abusar, maltratar, ultrajar, afrentar. Ese pecado contra el Espíritu de Dios es bien delicado. No es blasfemar, pero sí es, mire, yo lo tipifico así y siempre que lo tipifico le digo al Señor, ten misericordia de mí, que ninguno de nosotros un día vaya a planear pecar. Es como ir hasta el trono de la gracia y abofetear al Señor, porque ya no es un pecado que uno cometa no solamente contra alguien, no. Ya nos fue perdonado el pecado de adulterio, de fornicación. Ahora es un pecado directamente contra aquel que nos perdonó. Es un pecado directamente contra aquel que nos justificó con su sangre. Y sabe una cosa, aún cuando el cristiano peca porque está bajo el dominio de una herencia de maldición, no es tenido por Dios como pecado voluntario, no. Cuando ya nosotros fuimos libres de todas esas ataduras, de todas esas herencias de maldición, y solamente porque quedó un anhelo en el corazón, porque nos pusimos a pensar que, yo tuve la oportunidad y no la logré, ahora tengo la oportunidad, y entonces le pedimos perdón, le pedimos permiso al Señor para pecar. No, ahí sí no. Entonces, ese es el tercer pecado, insultar, ejercer violencia. No le digo, es como ir al trono de la gracia y encuellar al Señor y abofetearlo. Diga conmigo, que el Señor nos guarde. Dígalo, por favor, que el Señor nos guarde. Ejercer violencia, abusar, maltratar, ultrajar, afrentar. Eso es. Entonces, esos son los tres pecados y los tres. ¿Cómo se solucionan los tres? Reconociendo por qué lo estamos haciendo, qué fue lo que causó el pecado, confesándoselo a Dios. Entonces, esos muchachos que ya se casaron y tienen problemas, no se pueden entender, están a punto de separarse y cayeron en cuenta de que es que nunca confesaron su pecado de fornicación, el mismo que cometieron antes de casarse, entonces tienen que ir de rodillas al Señor y confesar, Señor, venimos a confesar que nosotros pisoteamos a nuestro Señor Jesucristo, tuvimos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, y afrentamos, ofendimos, hicimos violencia al Espíritu Santo.
Así es como se corta la consecuencia, porque la Biblia dice en primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué es la limpieza de toda maldad? La suspensión de la consecuencia. Espero que en unas semanas más el Señor me permita continuar con estos puntos muy importantes del Espíritu Santo.